Hola a todos, yo soy la doctora Isabel Villanueva, soy asistente de la cátedra en neumología y junto a la doctora Lucía Fernández, profesora adjunta también de la cátedra, preparamos esta clase para ustedes sobre patogenia del asma. Bueno, vamos a comenzar. Bien, por definición, el asma es una enfermedad heterogénea que, como vamos a ver, tiene distintos fenotipos. Su base fisiopatológica es la inflamación crónica de la vía aérea, por eso que los corticoides inhalados son el tratamiento de base en esta enfermedad. Se caracteriza por tener síntomas típicos y limitación al flujo aéreo, que ambos van a ser variables tanto en intensidad como a lo largo del tiempo. Entonces, para tener una confirmación diagnóstica, lo que vamos a necesitar es, por un lado, la clínica compatible, que va a estar dada sobre todo por disneas, sibilancias, opresión torácica y tos, que van a ser variables tanto de un día a otro como en un mismo día, siendo característico en los pacientes asmáticos que los síntomas sean peores en la noche o temprano en la mañana al despertar. Bien, por otro lado, para el diagnóstico, lo que vamos a intentar es objetivar esta obstrucción variable al flujo aéreo y documentarla a través de ya sea una espirometría, por ejemplo, o como nos habilita Gina en sus guías, otros métodos de demostración de la variabilidad, como ser, por ejemplo, la prueba del pico flujo expiratorio. De todas formas, como decíamos, esta enfermedad implica variabilidad, por lo tanto puede pasar que hagamos una espirometría y la espirometría sea normal, y eso no significa que el paciente no es asmático, significa que al ser esto variable podemos encontrarlo en un momento de buen control de síntomas, sin crisis, con un adecuado tratamiento, donde sus valores sean normales. Sí, pero un concepto clave que queremos que se lleven es que una espirometría normal no invalida el diagnóstico de asma, ¿sí? Distinto del EPOC, que por ser la obstrucción fija, siempre vamos a necesitar para el diagnóstico clínica compatible acompañada del factor de riesgo, como el tabaquismo, la exposición a biomasa y la demostración de la obstrucción fija, ¿sí? En esto es diferente. Una obstrucción normal nos habla igual de asma. Bien, y entonces el objetivo de esta clase es ver cómo pasamos de ver una vía aérea normal a una vía aérea patológica, como la que vemos en la imagen, con hipersecreción de moco, con engrosamiento de la lámina propia, con músculo liso contraído, con aumento del número de glándulas y aumento del número de células que no deberían estar ahí y en esa cantidad, como los eosilófilos, los mastocitos, los neutrófilos. Entonces, para ver cómo ocurre esto, es que es esta clase. Entonces, decíamos que el asma tiene como característica ser heterogénea y estar formada por distintos fenotipos. Vamos a usar hoy los fenotipos que sugiere la guía GEMA y la guía española, que son el asma que por un lado es a predominio de los linfocitos TH2 y por otro lado el asma que es no TH2, ¿sí? Las condiciones genéticas del individuo combinadas a condiciones ambientales, ya sea como dice ahí, ¿no? De la dieta, sensibilizaciones a alergenos, uso de medicación, el ambiente donde se mueve el paciente, eso combinado a su genética va a determinar que vaya su inmunidad hacia el tipo TH2 o hacia el tipo TH1. ¿Sí? Y dentro del tipo TH2 vamos a tener el asma alérgica y el asma eosinófica. Bien, entonces, con respecto al asma alérgica TH2, que es la primera que vamos a ver, la base patogénica de este tipo de asma es la reacción de hipersensibilidad de tipo 1 de la inmunidad adquirida. Para recordar lo que es una reacción de hipersensibilidad, bueno, su definición es que son procesos inmunológicos excesivos, ¿sí? Muy exagerados, porque recordemos que estos procesos son normales ante ciertas exposiciones, ante ciertos microorganismos, pero en el caso de los pacientes asmáticos es una reacción que es exagerada y que resulta entonces de la interacción entre antígenos exógenos o endógenos y anticuerpos o linfocitos sensibilizados. Y va a tener dos etapas. Por un lado, la etapa de la sensibilización y por otro lado, el desencadenamiento. ¿Sí? Vamos a comenzar viendo la etapa de la sensibilización, que es en realidad la primera exposición del paciente, ¿sí? Al antígeno, al alergeno en cuestión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, hay muchos alergenos que son que tienen, perdón, la capacidad de, a través de acciones enzimáticas o proteolíticas,
romper las uniones intercelulares entre las células del epitelio y así ingresar por el mismo, encontrándose del otro lado con la célula que lo va a captar, ¿sí? La célula dendrítica, o en este caso el macrófago, que lo que hacen es capturar entonces el antígeno y presentárselo a la célula, al linfocito T helper. Lo que va a llevar esto es a que haya una diferenciación de la subpoblación del linfocito T helper hacia el linfocito TH2. El linfocito TH2 va a secretar interleuquina 4, interleuquina 13 y también interleuquina 5, si bien no es la vedette, digamos, de esta reacción, tener en cuenta que también existe, pero sobre todo la interleuquina 4 y 13 lo que van a hacer es estimular al linfocito B, a su diferenciación al plasmocito, para producir IgE. ¿Sí? Es donde se va a revisar el switch de IgM a IgE. También es importante tener en cuenta que la interleuquina 13 estimula la secreción de moco, ¿sí? Si recuerdan, como veíamos anteriormente, la mucosa del bronquio se caracteriza por tener esta capa engrosada de moco, y la interleuquina 13 es la responsable de, sobre todo ella, si bien coadyuvan otras sustancias, la interleuquina 13 es la principal responsable de la hipersecreción de moco. Bien, entonces, retomando donde estábamos, ocurre el switch IgM a IgE, y la IgE lo que va a hacer es ir a unirse a los receptores de alta afinidad en la superficie de los mastocitos, ¿sí? Estos receptores es tan fuerte la afinidad que tienen que son necesarias bajas concentraciones de inmunoglobulina E para que se saturen y queden totalmente ocupados los receptores de los mastocitos. También van a adherirse a los receptores en las membranas de los basófilos, pero bueno, el mastocito es como la célula principal en esta reacción. Entonces, la IgE va a quedar ahí ya sensibilizada y preparada para una nueva exposición al alergeno, ¿sí? Y además, también es importante saber que la IgE, esto va a ser importante para después cuando hablemos del tratamiento, saber que la IgE estimula además la producción de más receptores, ¿sí? En la superficie del mastocito y también del basófilo. O sea que no solo actúa, digamos, captando el antígeno en una nueva exposición, sino que también actúa sobre la célula, estimulando la producción de más receptores en la parte. Bien, entonces la segunda etapa va a ser el desencadenamiento, que aquí lo que ocurre es que el individuo se expone nuevamente al antígeno en cuestión sobre el que ya estaba sensibilizado, ¿sí? Recordemos que es una reacción del sistema inmune que tiene memoria, por lo tanto, la inmunoglobulina E que estaba en la superficie del mastocito y del basófilo lo que está es preparada para reconocer a este antígeno. Bien, y la etapa del desencadenamiento tiene dos fases. Por un lado, la fase inmediata y por otro lado, la fase tardía, ¿sí? Vamos a comenzar entonces viendo la fase inmediata, que ocurre en realidad en los primeros minutos, ¿sí? Del contacto con el alergeno en cuestión. Los mastocitos, que son los protagonistas en esta fase, se encuentran en las puertas de entrada del organismo, ya sea en los epitelios de la piel, de las mucosas, de la mucosa intestinal, de la mucosa respiratoria, ¿sí? Entonces, por distintas vías, el alergeno va a ingresar a nuestro organismo y con lo que se va a encontrar es con el mastocito. Entonces, el mastocito tiene, recordamos, a la IgE, ¿sí? Acá en su membrana, con el receptor de alta afinidad que tiene ahí fija la IgE, y la IgE que ya estaba sensibilizada lo que hace es reconocer al alergeno. Es necesario, si bien en este dibujo no se ve bien, pero es necesario el entrecruzamiento de al menos dos receptores adyacentes para que se produzca la activación del mastocito, ¿sí? Bien, entonces, se generó el contacto, se generó el entrecruzamiento entre los dos receptores de alta afinidad con la IgE fija, y lo que ocurre a continuación es la activación del mastocito y la degranulación del mismo. ¿Por qué hablamos de granulación? Bueno, porque el mastocito tiene en su interior gránulos con mediadores preformados que capaz de degranularlos ante la activación del mismo. Entonces,
Lo que es importante es que estos mediadores van a ser los protagonistas en esta etapa inmediata, pero también algunos mediadores de la fase inmediata van a participar en la fase tardía. Entonces, acá lo que tenemos es el mastocito con la IgE. Acá sí se ve bien perfecto que hay dos receptores con IgE que se van a entrecruzar una vez que tomen contacto con el antígeno, y eso va a determinar que se ponga en marcha toda la cadena inflamatoria dentro del mastocito para degranular sus mediadores preformados. Estos mediadores preformados, bueno, tenemos distintos de ellos. Por un lado tenemos las aminas vasoactivas, ¿sí? Que la principal es la histamina, que es la que genera la contracción de las células endoteliales vasculares, lo que va a llevar a la vasodilatación de los vasos, valga la redundancia, determinando que el plasma pueda pasar a través de las células endoteliales que van a estar contraídas, ¿sí? O sea que hay un aumento de la permeabilidad vascular. Bien, la histamina también participa en el estímulo del músculo liso, por lo tanto también va a generar broncoconstricción, ¿sí? Y si bien hay otras aminas como la adenosina, la histamina es la vedette, en este caso, de las aminas vasoactivas. Bueno, por otro lado también van a haber proteasas, ¿sí? Proteasas neutras, que lo que hacen es degradar fibrinógeno y activar la colagenasa, y degradan además la membrana basal, colaborando con la secreción de moco que dijimos que era responsabilidad de la interleuquina 13. Bueno, aquí también estas proteasas van a colaborar con lo mismo, ¿sí? Después tenemos proteoglucanos, que lo que hacen es, eh, dentro de la célula, retener que no se liberen los gránulos adentro del mastocito, ¿sí? Tienen también ese rol fundamental. Después tenemos mediadores lipídicos, como la prostaglandina D2, y bueno, que genera también broncoconstricción, y citoquinas como TNF-alfa, interleuquinas 1, 4, 5, 6 y 13, o sea que esas interleuquinas que además ya venían secretando los linfocitos TH2, como veíamos, también van a ser secretadas por los mastocitos, ¿sí? Entonces, en esta primera reacción inmediata, estos distintos eh, mediadores preformados, lo que van a generar, como vemos acá abajo, es vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular y contracción del músculo liso, ¿sí? Eso es lo que van a intentar estimular, pero no lo hacen solo, sino que esto se termina dando en la reacción tardía, ¿sí? En la fase tardía. Que lo que va a ocurrir en la fase tardía, que eso ya pasa a partir de horas, ¿sí? Decimos que la fase inmediata eran los primeros minutos, es una reacción más bien localizada, donde se tomó el contacto con el mastocito, y esto ya es a partir de horas e involucra células que están más lejos de esa reacción local. Bien, y entonces lo que ocurre en la fase tardía, ¿sí? Es que empiezan a llegar eh, al lugar células que son reclutadas, ¿sí? Como los eosinófilos, más linfocitos TH2, neutrófilos y basófilos, ¿sí? Y acá los que tienen más relevancia son los eosinófilos, que llegan al foco de inflamación y liberan también gránulos que tienen en su interior que van a colaborar con la respuesta, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos gránulos, bueno, con hidrolasas lisosímicas, son además los eosinófilos células citotóxicas, porque recordemos que en realidad están, digamos que, diseñados, quizás no sea la palabra, pero bueno, diseñados para atacar a los parásitos. Entonces tienen esa capacidad citotóxica, que en este caso lo que va a generar es un daño, ¿sí? De las células. También pueden actuar como células presentadoras de antígenos en esta fase y estimular, como les decía, más producción de TH2. Favorecen también con su citotoxicidad la eliminación de células TH1, y atraen también ellos otras células inflamatorias como los mastocitos y los basófilos. Bien, esto es un poco, resumiendo, ¿no? Lo que va a ocurrir a través de la activación de las células TH2 y los distintos mediadores que veíamos. Por un lado, entonces, daño epitelial, sobre todo por la citotoxicidad de los eosinófilos, hiperplasia de células caliciformes, más producción de moco, que son los principales de interleuquina 13,
remodelación de la vía aérea una vez que estos mecanismos se producen una y otra vez, hiperreactividad bronquial, la estimulación del músculo liso, como veíamos, sobre todo por la histamina, reclutamiento de células inflamatorias en la pared, podemos con contracción de las células endoteliales y la vasodilatación, y bueno, y la activación de los eosinófilos y la prolongación de su sobrevida. Bien, ahora vamos a ver, esto es un resumen, ¿sí? Entonces, a lo que lleva la reacción de hipersensibilidad, estas distintas acciones, la reacción vascular del músculo liso y la infiltración celular, pues para que les quede como un resumen de cada mediador en qué acción es que está colaborando, ¿sí? Bien, vamos a pasar entonces al asma eosinofílica TH2, es decir, el asma que es TH2 pero que no es alérgico. Bien, en este caso seguimos bajo un desbalance que es a favor de la célula T2, ¿sí? Eso sigue igual, pero no es una reacción alérgica, sino que en este caso va a ser una reacción eosinofílica y no a partir de un alergeno, sino a partir de estos distintos tóxicos y sustancias que dañan el epitelio, ¿sí? Como por ejemplo agentes nocivos de la polución ambiental, virus, tóxicos del cigarro. Todo eso lo que genera es un daño epitelial, ¿sí? Induciendo la liberación de estas interleuquinas, ¿sí? O sea que el mecanismo es distinto. Acá no hay un alergeno que se introduce y que es captado por una célula dendrítica y que es presentado, no. Acá lo que ocurre es el daño del epitelio por estos irritantes, lo que va a estimular la producción de interleuquinas, sobre todo 33, 25, y la linfoproteína química estromal, ¿sí? Que es esta TSLP, acá tienen la sigla, que lo que van a hacer es estimular a estas células linfoides innatas tipo 2, ¿sí? Para que produzcan interleuquina, sobre todo 5 y 13, ¿sí? La interleuquina 5 lo que va a generar es el reclutamiento y activación de los eosinófilos que van a determinar todo lo que veíamos de inflamación, van a determinar también la contracción del músculo liso, estos mediadores, generando entonces la broncoconstricción. Y después tenemos la interleuquina 3, o sea que también va a haber producción de moco, que era responsable de esta interleuquina. Eh, y después, por otro lado, tenemos mediadores, ¿sí? Que se van a liberar y que son interesantes y que tenemos que prestarles atención, como por ejemplo la prostaglandina D2, ¿sí? Que ya la habíamos visto también anteriormente como parte de los mediadores preformados, que tiene mucho que ver con la reacción, se los voy a mostrar acá, ¿sí? Esto es más o menos lo mismo que veníamos viendo, pero con otro dibujo, ¿sí? Donde tenemos acá la prostaglandina D2. Bien, ¿por qué es que les digo que eso es importante? Por la reacción llamada EREA, enfermedad respiratoria estimulada por aspirina. Antes se decía, se diferenciaba a los asmáticos según si eran alérgicos o no a la aspirina. Hoy lo que se sabe es que no es una reacción alérgica, sino que lo que ocurre con la aspirina es que inhibe la vía de COX-1, que es una vía antiinflamatoria que produce prostaglandina E2, que lo que hace es inhibir la inflamación, ¿sí? Entonces, la aspirina, al inhibir esta vía, lo que hace es que el metabolismo del ácido araquidónico se centralice en esta vía de abajo, en la COX-2, que lo que hace es producir prostaglandina D2, los nombres son parecidos, D2, que esta prostaglandina sí estimula la inflamación, sí estimula, como vemos acá, la broncoconstricción, sí estimula los eosinófilos, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo con la aspirina es estimulando toda esta cadena inflamatoria. Esto ocurre en algunos pacientes, no todos los pacientes eh, no todos los pacientes asmáticos tienen EREA. Incluso existen pruebas para demostrar con la exposición, si el paciente, exposiciones seguras, ¿no? Si el paciente lo hizo o no, pero bueno, esto es clave por un lado para evitar ciertos fármacos y por otro lado porque también tiene implicancias terapéuticas, ¿sí? Estos pacientes
Típicamente son pacientes que además agregan muchos síntomas de rhinosinusitis, de poliposis nasal. Y lo otro es que la prostaglandina D2 y la vía COX-2 estimulan la síntesis de leucotrienos, lo cual también va a tener implicancias en el tratamiento. Bien, y después tenemos el asma no TH2, ¿sí? Aquí sí ya nos vamos a inclinar hacia el otro lado de la balanza que veíamos hoy hacia el lado TH1. Bueno, entonces vamos a ver ahora qué es lo que ocurre aquí. En este caso, el epitelio va a ser estimulado, ¿sí? Por un antígeno también que va a ser presentado por la célula dendrítica a un linfocito T helper, que en este caso, en vez de ir hacia la vía del TH2, va a ir hacia la vía de TH1 estimulado por la producción de interferón gamma 12 y 18 por parte de macrófagos, ¿sí? Ocurriendo entonces la diferenciación hacia la subpoblación TH1, que a su vez también va a producir interferón gamma interleuquina 2, lo que va a determinar la hipersensibilidad de la vía aérea, la activación de más macrófagos y por lo tanto más inflamación. Esto es lo que ocurre, por un lado, en el asma no TH2, y lo otro que ocurre es la producción de la subpoblación de linfocitos TH17. Acá lo mismo, ¿no? Hasta acá tenemos lo que conocíamos de la parte alérgica, y contrariamente puede ocurrir que la célula presentadora de antígeno estimule la diferenciación del linfocito hacia TH17, que es lo que vemos acá, que tiene la capacidad de reclutar y activar neutrófilos. Por lo tanto, la inflamación, en este caso, va a ser neutrofílica, ¿sí? Y eso lo va a lograr a través de la producción de estos linfocitos de interleuquina 17, ¿sí? Que además la interleuquina 17 estimula la secreción de proteasas que también participan en la remodelación de la vía aérea que podría llevar a la obstrucción fija. Bien, y después la otra interleuquina importante que participa mucho en el reclutamiento de los neutrófilos es la interleuquina 8. Bien, y ahora lo que vamos a ver es el tratamiento según la patogenia, porque conocer la patogenia es, por supuesto, fundamental para entender la enfermedad, pero además es lo que ha permitido la creación de tratamientos, por un lado, que son más como generales para lo que es la enfermedad, como por ejemplo los broncodilatadores, como vemos aquí, los betados agonistas, los anticolinérgicos, pero por otro lado se han diseñado tratamientos específicos para estas vías eh, tan específicas como veíamos anteriormente, ¿sí? Por eso también la importancia de conocer la patogenia. Bien, entonces vamos a tener por un lado, como parte del tratamiento, los beta-2 agonistas, que bueno, lo que sabemos es que actúan sobre los receptores de las células del músculo liso, los receptores beta-2, ¿sí? Son los encargados de la broncodilatación, y después tenemos los anticolinérgicos, que lo que hacen es actuar sobre los receptores que se encargan de la broncoconstricción, pero en este caso inhibiéndolos. Después tenemos los glucocorticoides, tanto inhalados como sistémicos, que actúan en todo lo que es la inflamación de este proceso, en las interleuquinas, en la estimulación de los sinófilos. Y como decíamos hoy, por ser la inflamación la base fisiopatológica de la enfermedad, el tratamiento que no le puede faltar a un asmático son justamente los corticoides inhalados, ¿sí? Ningún asmático debería estar hoy en día sin corticoides inhalados, aunque sea utilizarlos a modo de respaldo, junto con formoterol o un beta-2 de acción corta. Bien, y en cuanto a lo que son esos tratamientos dirigidos, los tratamientos biológicos, ¿sí? Como les decía, que se han podido diseñar a partir de conocer la patogenia y el detalle de la misma, contamos en nuestro país con omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal humanizado, que lo que hace es dirigirse hacia la IgE libre, ¿sí? La IgE que está circulando, como vemos acá en el dibujo, ¿sí? La IgE de cilindro verde,
el omalizumab sería lo rojo, entonces lo que hace es, se fija a esa IgE y no permita que ocurra esto, la unión de la IgE al receptor de alta afinidad de la pared de los mastocitos y de los basófilos. Este tratamiento es, bueno, para pacientes con asma alérgica TH2, justamente por lo que veíamos hasta ahora, es financiado por el Fondo Nacional de Recursos para pacientes con asma severa que tengan este fenotipo en particular y que, bueno, deben cumplir ciertos criterios muy, muy específicos. Eh, no son muchos los pacientes que tienen este tratamiento en el país, porque además el asma severa es la mínima cantidad del asma en sí. Se calcula que entre un 5 y un 10% de todos los asmáticos van a ser asmáticos severos, o sea que la mayoría de los pacientes no van a tener este tratamiento, pero sí es importante que ustedes sepan que está disponible y que en pacientes que no responden a tratamiento con corticoides inhalados, antileucotrienos, eh, antimuscarínicos de acción prolongada, incluso corticoides orales a bajas dosis diarias, a los pacientes que no adhieren, perdón, que adhieren al tratamiento, que tratan todas sus comorbilidades, pero que pese a esto no logran el control de sus síntomas, existe esta opción en caso de que tengan un fenotipo asma alérgica TH2, y en esos casos puntuales se ve una importante respuesta al tratamiento. Son pacientes que mejoran su calidad de vida, disminuyen los síntomas, las exacerbaciones, el uso de corticoides orales, ¿sí? Viene en forma de presentación subcutánea y se calcula la dosis según la IgE total que se identifica, combinándola con el peso. Según esa combinación, se calcula la dosis que precisa el paciente, que puede ser una o dos veces al mes. Bien, y existen otros tratamientos también biológicos dirigidos hacia otras rutas, ¿sí? Como en el asma eosinofílica TH2, el mucolizumab, trastuzumab y benralizumab, que son anti-interleukinas 5, que pueden actuar, bueno, algunos directamente sobre la interleuquina 5 libre y otros uniéndose al receptor, impidiendo la unión de la interleuquina. Y después el dupilumab, que es anti-interleuquina 4 y anti-interleuquina 13, que estos biológicos no están aún bajo la cobertura del Fondo Nacional de Recursos, pero igual es importante que los conozcan y que sepan, solo saber por lo menos que existen, ¿sí? Y después, en cuanto al tratamiento del asma no TH2, en este caso no contamos aún con biológicos dirigidos, ¿sí? Recordemos que es un asma neutrofílica, que va a tener lugar la participación de la citromicina, ¿sí? De forma trisemanal, como por su efecto inmunomodulador, pues se pueden beneficiar estos pacientes. Después se les puede ofrecer en otros países que se usa la termoplastia bronquial, que no es exclusiva del asma no TH2, pero sí del asma severa que no respondió a los biológicos o que no es candidata a biológicos, como por ejemplo el asma no TH2. Y en este caso lo que se hace es darle mucho calor al bronquio a través de radiofrecuencia endobronquial a 65 grados, y lo que se hace con eso es disminuir el grosor de la capa del músculo liso, disminuyendo entonces la broncoconstricción. Y después, si bien los pacientes con asma no TH2 neutrofílico suelen ser más resistentes a los corticoides, puede ser necesario en algunos hacer corticoides sistémicos diarios a la mínima dosis posible, sabiendo que tenemos que monitorizar los efectos adversos, ¿sí? Sería lo ideal evitar esto, pero en algunos pacientes es necesario para el control de síntomas. Así que bueno, esto fue un poco un resumen de la patogenia del asma según los distintos fenotipos y endotipos. Y bueno, la bibliografía recomendada es las guías, la guía Gina de este año, la guía GEMA y el Robbins de patogenia que ustedes saben conocer. Sí, esas son las principales bibliografías que les recomiendo. Y bueno, cualquier duda se pueden acercar a nosotros, a la Cátedra de Neumología, y estamos más que dispuestos a colaborar con ustedes.